Hola amores, gracias por estar conmigo en un nuevo perfume. Hoy vamos a conocer por fin el perfume de Burberry Her Intense. En este caso lo vemos en un formato de 30 mililitros, que bueno, pues esta es su cajita. Vamos a ver cómo es por dentro, su perfume. Que bueno, la cajita, como ya os digo, el frasco no me apasiona demasiado. Es un poquito de este tipo incómodo para agarrar y utilizar, ¿no? Bueno, no es especialmente la forma de perfume que a mí me gusta de frascos, pero para gustos los colores. Os voy a contar un poquito su composición y lo comentamos. Este perfume es del año 2019 de la familia Floral Frutal Gourmand. Sus notas de salida es la zarzamora y frutas rojas. Sus notas de corazón el jazmín y sus notas de fondo el benjuí. Tengo que deciros con respecto a su duración, es un eau de parfum, pero su duración para mí ha sido flojita, en torno a las 4 horas. Me sorprende porque el Burberry Her, que también es un eau de parfum, sí que me duraba al menos las 6 horas. Este me ha durado menos. Y también con respecto a su intensidad, no es un perfume especialmente intenso. Intensidad media, ligeramente alta, pero rápidamente baja la intensidad. Quiero comentaros que viendo esto del perfume, pues me hizo ir a las páginas de opinión del perfume y veo que hay opiniones de todo tipo. Creo que este perfume es de los que tienen comportamientos distintos según pues la piel de cada persona, el clima y demás. Hay personas que he leído que les dura incluso menos de lo que a mí me llega a durar. He visto personas que dicen que les dura absolutamente todo el día. Y lo mismo sucede con la intensidad del perfume. Hay algunas personas que dicen que tiene una intensidad que no soportan y otros que es demasiado suave. Esto me vuelve un poquito loca y la conclusión para mí es que es un perfume que tiene comportamiento distinto, depende de quién lo prueba y de quién lo pone. Por lo cual, probadlo y por supuesto será interesante conocer vuestra opinión. Para mí ha sido un poquito así. Ya os digo que el Burberry Her, el anterior de este de 2018, incluso me duraba más. Bien, el aroma es delicioso, eso sí. El aroma es un perfume con un aroma riquísimo. Sobre todo vamos a tener como centro de aroma un olor de zarzamora y de frutos rojos que es riquísimo, pero que viene sumamente bien acompañado de lo que son aromas florales. Nos dicen jazmín, pero seguro que tiene muchísimo más. También nos dice benjuí, tiene mucho más. Puede tener incluso algún tipo de aroma que le dé un extra de dulzor, porque es un aroma que resulta dulce junto con esas zarzamora y frutos rojos. No sabría deciros si probablemente pueda ser un perfume que también tenga vainilla dentro de estos aromas porque tiene un tono cálido muy rico. Tanto vainilla, haba tonka o algo parecido. Nos cuentan muy poquito de él y desde luego se nota que tiene algo más. No es un perfume, parece así un perfume de tipo oscuro, pero realmente es un perfume que resulta muy rico, frutal, femenino. Tiene una parte muy sensual este perfume que resulta deliciosa y muy fácil de llevar. Es un tipo de aroma que no es excéntrico, es muy rico, sabroso, femenino, frutal, gourmand. Yo creo que esa parte ahí donde nos dicen gourmand son esas notas golosas que no nos cuentan específicamente. Yo apostaría por un toque de vainilla o de haba tonka extra en este perfume. Muy rico y además es de esos perfumes que vosotras me habéis recomendado muchísimo, que me iba a gustar, que está delicioso y sin duda es una propuesta muy rica. En cuestión de vosotros os diré, si tenéis la ocasión de probarlo antes, hacedlo para ver esa compatibilidad del perfume con vuestra piel. Por lo que os digo, a unos les dura mucho, a otros les dura muy poco, pero el aroma merece la pena. Ahora
me gustaría entrar en la consideración de la gente que dice que este perfume es sumamente parecido a Baccarat Rouge de Francis Kurkdjian. Es cierto que este perfume es del mismo autor, del mismo perfumista Francis Kurkdjian. Ahora bien, yo con eso de que los perfumes sean clones o súper parecidos, soy un poco estricta en la base de la propia palabra de que sean clones, ¿de acuerdo? Baccarat Rouge, tengo un decant del perfume y tengo una equivalencia del perfume. Si hay, es cierto que los perfumes de Francis Kurkdjian parece que tienen una base en común, algo que utiliza el perfumista en sus distintos perfumes, que hace que tenga ese algo que dices, huele parecido. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene de diferencia? Tiene el parecido, que nos puede resultar parecido, porque Baccarat Rouge tiene una nota dulce, aparte de sus frutas y sus flores, que es, por ejemplo, el algodón de azúcar. El algodón de azúcar le da ese toque frutal, casi como de fresa, al perfume, que hace que te lo asemeje. Pero tiene, sobre todo, una nota muy especial que le da un cuerpo y una tonalidad distinta al perfume de Baccarat Rouge, que es el azafrán. Tanto en este perfume como en el Forger, el primero, el de 2000, a ver, para que no nos liemos, este de 2018, no tienen azafrán. Entonces, el que tenga ese algo no hace que este perfume sea súper igual a Baccarat Rouge. Baccarat Rouge, además, es un perfume que es unisex, tanto para ellos como para ellas. Y he visto a muchos hombres alabarlo como un perfume que utilizan ellos mismos. Por lo cual os diría, ¿que se pueden parecer? Bueno, es más querer que se parezca, porque utiliza algo que se parece, pero en verdad, si te gusta el perfume Baccarat Rouge, busca una equivalencia, que las hay, en el canal tenemos un vídeo de la equivalencia de Baccarat Rouge, o perfumes que realmente quieran ser clones de ese perfume, porque este te lo puede recordar, bueno, pero no es igual, ¿de acuerdo? Es un perfume fantástico, me ha resultado incluso sensual, es una composición frutal, floral, dulce, deliciosa, que me ha gustado mucho, por supuesto que sí, y lo puedo aconsejar. No es extremadamente raro, por lo cual habrá mucha gente, muchas de vosotras, que les guste este perfume. Ahora bien, no nos confundamos. Si queremos un perfume exacto a Baccarat Rouge, este perfume no es exacto a Baccarat Rouge, porque le falta ese alma de una composición con azafrán y otros aromas que este perfume no lo lleva. Así que bueno, yo os lo planteo tal cual, al menos mi opinión. Bueno amigos, sé que muchos conocéis este perfume porque me lo habéis recomendado un montón. Lo voy a estar utilizando muchísimo porque, independientemente de que me dure más o menos en la piel, o de su intensidad, creo que es un aroma que solo por su aroma merece la pena usarlo, llevarlo. Fantástico. Así que me estáis contando qué os parece este perfume, que os estaré leyendo, ¿de acuerdo? Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.